Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 126, el señor lo aprueba. Cementerio Verde. Edward ayudó a Priscilla a echar tierra en la tumba, pala a pala. Lilith imitó sus acciones, usando sus pequeñas garras para empujar terrones de tierra hacia la fosa. Con la última palada de tierra, la madre fue sepultada para descansar eternamente. Comparada con la mayoría de quienes fueron enterrados apresuradamente en fosas comunes tras su muerte, podría decirse que tuvo un final relativamente digno. Claro que, después de sufrir pobreza y enfermedad, a esta madre, aparte de su hijo indefenso, probablemente ya no le importaban esas cosas. Priscilla dibujó el símbolo de la diosa de la noche eterna en su pecho. Que descanses bajo la protección de la diosa, entre hierbas nocturnas y flores del sueño, que tu alma encuentre la redención. Se giró para hablar, pero de repente miró más allá de Edward con sorpresa y deleite. Comillas, señora Zick. El señor Zick seguía luciendo igual que antes, sombrero de copa, cabello negro, ojos marrones y rasgos amables. Sin embargo, su mirada ahora era más clara, lo que indicaba que había recuperado más recuerdos del pasado. Le dedicó a Priscilla un leve gesto con la cabeza antes de mirar a Edward. Comillas, creí que habías ido a Bayam. ¿Cuándo regresaste? Las cosas en Bayam se han solucionado por ahora. He vuelto por otros asuntos. Comillas, ¿hay algo en lo que pueda ayudarle? Por el momento, no. Edward miró entonces a Priscilla, que estaba jugando con Lilith y parecía haber recuperado parte de su antigua personalidad. Señora Zick, la personalidad de Priscilla parece haber cambiado bastante. Sí, podría ser la influencia residual de la característica Beyonder que consumió. He hecho todo lo posible por suprimirla. Azik suspiró levemente. El resto tendrá que eliminarse gradualmente mediante la acción y la digestión. Tras una breve conversación, Azik se preparó para marcharse con Priscilla. Vamos, Priscilla. De acuerdo, señor Azik. Devolvió a Lilith a los brazos de Edward y, a regañadientes, se despidió. Adiós, hermano mayor Edward. Adiós. Ella saludó con la mano y corrió al lado del señor Azik, y entonces recordó algo de repente. Oh, papá viene a Backlund en unos días, quiere invitarte a cenar. No hay problema, puedes pedirle al mensajero del señor Azik que me avise. Comillas, bueno. Las figuras, altas y bajas, desaparecieron rápidamente por el sendero. Lilith miró a Edward y preguntó, Edward, Priscilla parece diferente a como era antes. MMM. No, quiero decir, muy diferente. Edward le acarició suavemente la cabeza. Es porque se convirtió en una Beyonder. Lilith se removió inquieta, tratando de explicarse. Siento como si hubiera alguien más dentro de su cuerpo. El corazón de Edward dio un vuelco. Comillas, ¿de verdad? Lilith asintió con firmeza. Comillas, sí. Coma, no me extraña que el señor Azik tuviera esa expresión antes. ¿Qué clase de característica de Beyonder consumió Priscilla? Calle Williams N. grado 8. Bajo el hechizo de desilusión, Edward registró rápidamente la casa, que una vez perteneció a un descendiente de la familia Tudor, y encontró la entrada al subsuelo, una puerta de piedra de color gris pálido. Al parecer, Klein y la señorita Sharon aún no habían tenido tiempo de volar el lugar por los aires, por lo que todavía era accesible. Pero en su interior, yacía un idiota de secuencia 1 fusionado. Ejem, espíritu maligno. No había motivo para que la orden del ermitaño crepuscular supiera que él conocía este lugar de antemano, así que esta misión realmente tenía como objetivo matarlo. De repente, una sonrisa apareció en el rostro de Edward. Debo haberme vuelto loco de tanto fingir estar demente. Mi primera reacción ante el peligro fue la excitación. ¿Eso cuenta como una regla de actuación? Enfrentar el peligro con excitación en lugar de miedo. Sacó el cristal verde. Entrar en la estructura subterránea. ¿Será peligroso? Entrar en la estructura subterránea. ¿Será peligroso? Tras 7 repeticiones, el cristal comenzó a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Esto indicaba peligro, pero no en gran medida. Edward usó inmediatamente Protego Diabólica mientras llamas azul oscuro lo rodeaban, y usó Alohomora para abrir la puerta de piedra y la atravesó. ZZZZZZZHHH. El montón de serpientes que había en la entrada se convirtió instantáneamente en cenizas bajo las llamas azul oscuro.
Edward avanzó con la varita en alto, Lumos, atravesando un amplio salón lleno de ruinas de la cuarta época, hasta llegar a las 6 estatuas de los verdaderos dioses, por donde el grupo de Klein había pasado en el pasado. Sin mirar a su alrededor, caminó directamente hacia la cámara más interior, donde se alzaban dos puertas de piedra. La de la derecha estaba entreabierta y bloqueada por rocas derrumbadas y tierra. La de la izquierda estaba ligeramente abierta, dejando un pequeño hueco. Detrás de esa puerta doble de color rojo sangre, estaba el espíritu maligno formado a partir de 3 secuencia 1. Edward se detuvo en seco. Casi de inmediato, su espiritualidad comenzó a lanzar advertencias a gritos. Una oleada de intenciones maliciosas emanó de detrás de la puerta izquierda. Comillas, soy un bendecido del verdadero creador. Edward gritó con fuerza, ondeando una vez más el estandarte del verdadero creador. La malicia que lo envolvía se detuvo momentáneamente, para luego volver a girar a su alrededor. Sospechaba que los 3 espíritus que habitaban en su interior no se ponían de acuerdo sobre qué hacer. Señor Medici, vengo por orden del Señor para recuperar la carta de la blasfemia que está en su poder. Entréguemela y encontraré la manera de romper el sello y liberarlo. En cuanto habló, la malicia que lo envolvía se abalanzó sobre él. Edward sintió de inmediato que la otra parte intentaba corromperlo, pero gracias a la torpeza, no tuvo efecto. TCH, parece que esto no iba a ser fácil. Y lo peor, no tenía forma de comunicarse con ellos adecuadamente. El grupo de Klein solo había logrado hablar con Medici y los demás a través de ese desafortunado varón. Sin embargo, su objetivo de hoy ya estaba logrado, el nombre del verdadero creador tenía peso entre los Medici. Si aún no me crees, me marcho por ahora, nos volveremos a ver. Acto seguido, la figura de Edward se distorsionó y desapareció. La oscuridad regresó al mundo subterráneo, la malicia persistente se agitaba salvajemente, como si rugiera de furia. De vuelta en la posada, Lilith se acercó trotando con la bolsa de cuero en la boca en el momento en que Edward cruzó la puerta. Comillas, Edward, has vuelto. La señorita Lilith hizo un gran trabajo vigilando tu bolso. Comillas, eres la mejor, señorita Lilith. Aquí tienes un pequeño premio de pescado. Comillas, así es. Inclinó la cabeza con orgullo, disfrutando de la satisfacción del trabajo bien hecho. La razón por la que había dejado la bolsa atrás se debía a la preocupación de que el espíritu maligno que habitaba bajo tierra pudiera utilizar métodos desconocidos para afectar a Audrey a través del armario desaparecedor. Comillase. La poción se había digerido, solo un poquito, apenas perceptible, pero sin duda se había digerido. Edward sacó rápidamente su cuaderno y anotó la regla para el juego de rol que se le había ocurrido antes. Ante el peligro, uno no solo no debe tener miedo, sino sentir emoción. Pero pronto tachó esa frase, parecía aplicarse más a un loco que a un genio. Mordiendo la punta de su pluma, Edward repasó mentalmente sus experiencias pasadas con la digestión de pociones. Tras un largo instante, finalmente escribió. Primero, hay una delgada línea entre la genialidad y la locura. Esto resumía sus frecuentes oscilaciones pendulares entre ambos estados en experiencias recientes. Segundo. Frunció el ceño, reconstruyendo lentamente cada detalle de lo que acababa de suceder. De repente, le llegó la inspiración y escribió una segunda regla. Segundo, un loco no teme al peligro, un genio convierte el peligro en oportunidad. Un espíritu maligno de secuencia 1 fusionado era innegablemente peligroso, pero no dudó mucho antes de entrar. Quizás invocar al verdadero creador no fuera precisamente una genialidad, pero convencer a un intrigante como Medici de que dudara, aunque solo fuera brevemente, era sin duda un método. Y antes de eso, aprovechar al rey del mar para invocar rayos y completar el ritual del animago. Eso sin duda encajaba con esta regla. Así que, para digerir la poción del loco, realmente tuvo que coquetear constantemente con la muerte. Comillas. Pues bien, es hora de tentar al destino una vez más. Parecía que acababa de descubrir una tercera regla de juego de rol. Tercero, un genio busca oportunidades en el peligro, un loco las abraza con una resolución intrépida. Al día siguiente. Después de bañarse, cambiarse de ropa y rezarle a la serpiente de Mercurio para tener buena suerte, Edward echó una moneda al aire. Desafortunadamente, ya sea por falta de pistas o porque su pregunta involucraba un poder superior, la moneda rodó 1 o 2 metros y luego se puso de pie. Ni siquiera, el loco de la derecha, pudo ayudar en esta situación. Bueno, ya tomé mi decisión, es hora de llevarla a cabo, vamos. Extendió la mano y acarició a Lilith, que estaba sentada obedientemente a su lado. Lilith, quédate aquí un rato, o ve a jugar con Susie.
Tengo que irme. Inclinó la cabeza, perpleja. Comillas, no puede venir también la señorita Lilith. Será peligroso. Quizás no pueda protegerte. Comillas, la señorita Lilith puede protegerte. Tal vez después de que termines de digerir la poción del asesino. Hizo un puchero. A la señorita Lilith ya no le caes bien. Edward le rascó la barbilla con una risita. Está bien, pórtate bien. Que Edward tomara la iniciativa de visitarlo fue algo totalmente inesperado para el señor A. Sabía perfectamente que, a pesar de la relación aparentemente amistosa y los acuerdos tentativos de su último encuentro, este hombre seguía siendo extremadamente reservado, tanto con él como con la Orden Aurora e incluso con el verdadero creador. Si el verdadero creador no se hubiera interesado tanto en Edward, el señor A ya habría devorado a este insolente, carne, alma y todo, como castigo. El señor A mantuvo su postura habitual, con las manos entrelazadas, y dijo con calma, los artículos que usted solicitó, aún no he recibido ninguna noticia. No estoy aquí por eso, respondió Edward con una sonrisa, hoy vine con la esperanza de recibir el favor del señor. El señor A arqueó una ceja, casi exclamando, ¿acaso no has recibido ya suficientes favores? Comillas, ¿quieres unirte a la Orden Aurora? No exactamente. La mirada de Edward se posó en las manos entrelazadas del señor A. Me preguntaba, ¿hay alguna manera de dejar que el señor me posea brevemente? Tras un momento de silencio atónito, el señor A estalló en carcajadas. Comillas, jajajajaja. Ahora entiendo por qué el señor te ve con otros ojos, estás aún más loco que yo. ¿Se suponía que eso era un cumplido? Capítulo 127, Medici. Comillas, ¿por qué dices eso? ¿Acaso no se te considera ahora el recipiente del verdadero creador? El señor A esbozó la sonrisa fanática de un verdadero creyente. Por supuesto que es diferente. De hecho, el señor ha estado haciendo todo lo posible por no corromperme y por retrasar su venida lo máximo posible. De lo contrario, su luz ya habría iluminado a Backlund. Maldita sea, entonces el señor A es básicamente una bomba de relojería andante ahora mismo. Debería denunciarlo a la iglesia. ¿Pero acaso la Orden Aurora no se ha estado preparando siempre para el descenso del señor, porque lo impediría y retrasaría intencionadamente? Sabes bastante. El señor A se tranquilizó de nuevo, porque no soy el recipiente elegido para el descenso. No tengo la semilla de carne plantada por el señor, ni poseo su divinidad. Si él descendiera directamente, no sería más que un cometa cruzando el cielo, brillante, sí, pero demasiado fugaz. TSK, describir un descenso divino aterrador como un cometa cruzando el cielo. Los fanáticos son todos unos lamebotas, lo juro. Edward preguntó, entonces, si el señor me parasitara brevemente, ¿qué sucedería? Te corromperías, podrías perder el control, podrías morir. ¿Corrupción? No me asusta eso. Edward asintió, comillas, ¿qué más? El señor aparecía atónito. ¿Has oído siquiera lo que acabo de decir? Es decir, si no tengo miedo a morir, ¿entonces es posible? El señor afrunció el ceño profundamente. Sus hermosos ojos miraron fijamente a Edward durante un minuto entero antes de que, de repente, se diera la vuelta y se marchara. Espera aquí. Atravesó rápidamente un largo pasillo y descendió a un sótano que parecía un templo. Allí, se arrojó ante la gigantesca estatua invertida del verdadero creador, escupió sangre y carne, y comenzó a rezar en un murmullo bajo. Varios minutos después, alzó la vista hacia la estatua y respondió solemnemente, como tú quieras, mi señor. Tintinar. Edward volvió a lanzar una moneda al aire, otra adivinación fallida. Tal y como era de esperar, cualquier intento de adivinación que involucre a una entidad de tan alto nivel está destinado a fracasar. Pero un momento, ¿por qué no falló la adivinación antes con los Medici? Ah, claro, probablemente se abstuvieron deliberadamente de intervenir para evitar alarmar al adivino y ahuyentarlo. En ese preciso instante, el señor A regresó. Un rastro de piedad aún permanecía en su rostro. El señor ha accedido. Genial. Pero, la mirada del señor A recorrió a Edward con una mirada escrutadora que le heló la sangre. Tal como estás ahora, aún no puedes soportar el parasitismo del señor. Este supuesto parasitismo es, en esencia, un descenso divino incompleto. Comillas, ¿qué debo hacer? Sácalo. Un sirviente se adelantó y presentó una copa llena de un líquido espeso de color rojo sangre. Bebe esto. Durante una hora, podrás servir como un huésped relativamente seguro para el parasitismo del señor. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿qué es esto? La poción para los suplicantes secretos. Comillas, ¿estás intentando matarme?
El señor A le dedicó una sonrisa peculiar. Por supuesto, también podrías dejar que el señor siembre una semilla de divinidad en tu interior. Una vez que madure, te convertirás en su verdadero instrumento, una encarnación divina completa. En otras palabras, me convertiría en alguien como la Nebus. No, gracias. Quería tomar prestado el poder divino, no convertirme en un dios, maldita sea. Mientras Edward estaba ocupado maldiciendo en su interior, la sonrisa del señor A desapareció repentinamente. Dijo secamente. Tranquilo, en el momento en que bebas la poción, el señor entrará en tu cuerpo y lo consumirá por completo. No perderás el control, no morirás, como mucho. Su tono se mantuvo neutral, pero había un innegable matiz de malicia, podrías volverte loco. Edward exclamó, comillas, es una oferta tan buena. Señora. Es una broma. Edward se encogió de hombros. Entonces, lo que quieres decir es que ni siquiera el señor puede eliminar por completo los efectos secundarios de las pociones consumidas por otros medios. Sus ojos se oscurecieron repentinamente, mostrando un claro disgusto, tal vez pensando que Edward estaba cuestionando la omnipotencia del verdadero creador. Para un fanático, eso era imperdonable. Nos vemos. Edward saludó con la mano y se dio la vuelta para marcharse. G. Una sonrisa fría y burlona asomó en los labios del señor. Abrió la boca para hablar, pero Edward se giró bruscamente, le arrebató la taza y se bebió el líquido rojo de un trago. En el siguiente segundo, su espiritualidad estalló en su interior. Una avalancha de intensas emociones negativas inundó su mente, sumiendo sus pensamientos en el caos. Su piel comenzó a arder, abriéndose con fisuras sangrientas, mientras sus uñas y cabello crecían sin control. Estas eran las señales de que estaba perdiendo el control. Edward apretó los dientes. Sus pupilas se tornaron carmesí mientras lágrimas de sangre resbalaban por las comisuras de sus ojos. Sin embargo, en medio del dolor, sintió una extraña sensación de euforia. Como aquel viejo chiste, desde que me volví loco, mi mente se siente mucho mejor. Por desgracia, la euforia duró solo unos segundos antes de ser reprimida a la fuerza. Observó cómo las heridas sangrantes de su piel sanaban rápidamente. Al mismo tiempo, los susurros del verdadero creador resonaban en sus oídos. Aunque no podía comprender del todo el idioma, estaba repleto de una cantidad absurda de kikabljat. Sabroso. Una hendidura escarlata se abrió de repente en su frente, y dentro de ella, un único ojo negro se movía rápidamente. El verdadero creador había logrado parasitar el cuerpo de Edward. Aparte de fanáticos como el señor A, ninguna persona cuerda se ofrecería voluntariamente al parasitismo, ¿verdad? Pero pronto se dio cuenta de que las emociones negativas en su mente no se habían disipado. Por el contrario, se habían vuelto aún más intensas. Fue como echar pólvora sobre aceite y luego encender una cerilla. Auge. Él explotó. Perdiendo todo control sobre su cuerpo, la furia lo invadió. Impulsado por la ira, sacó su varita. Comillas confundo. El señor A se tambaleó como si le hubieran golpeado en la cabeza con un garrote. Comillas sectum sempra. Aunque esquivó el ataque con rapidez, profundas heridas le desgarraron el cuerpo, y la sangre brotó a borbotones. Silencio, comillas. Comillas muffiato. El señor A apenas había podido pronunciar unas pocas palabras cuando su boca desapareció en el aire. Comillas maldito bastardo, muere, muere, muere. Edward blandió su varita con furia, desatando una lluvia de hechizos amarillos, rojos, azules y verdes. Incluso con la agilidad del señor A, terminó recibiendo el impacto principal del ataque en cuestión de segundos. Unos instantes después, la boca del señor A se regeneró. Ignorando la sangre que brotaba de sus heridas, murmuró en voz baja, mi señor. Al mismo tiempo, Edward volcó toda la espiritualidad que le quedaba y agitó su varita 2 veces en rápida sucesión. Comillas petrificus totalus. Comillas diffindo. Auge. El señor A explotó, literalmente. Su cuerpo quedó reducido a pedazos esparcidos por el suelo. Jadeo, jadeo, jadeo. Edward se quedó inmóvil, jadeando, atónito mientras contemplaba la carne retorciéndose en el suelo. La furia se desvanecía y la realidad se imponía poco a poco. Comillas acabo de derrotar al señor A de un solo golpe. Así que esta es la infame recuperación de energía después de quedarse a oscuras. No, debe ser el impulso del verdadero creador. Pronto, el señor A comenzó a recomponerse a partir de los retorcidos pedazos de carne. Las heridas aún desfiguraban su grotesco rostro, ahora desprovisto de todo color. Lo primero que hizo fue bajar la cabeza y dar un paso atrás. Señor mío, espero tu regreso.
Entonces murmuró en voz baja, desde aquí, tienes aproximadamente una hora. Ya basta, dijo Edward con una leve sonrisa, y su figura se retorció y desapareció. La poción ya había sido digerida en gran parte. Calle Williams N. grado 8. Edward llegó una vez más al espacioso salón repleto de edificios de la cuarta época. Se acercó a la puerta de la izquierda, miró a través de la rendija las puertas dobles de color rojo sangre que había dentro y dijo, «Señor Medici, he regresado». Casi al instante, una oleada de malicia abrumadora se abalanzó sobre él. Pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, la hendidura escarlata en la frente de Edward se abrió, dejando al descubierto un ojo morado. Una malicia aún más potente surgió, esta vez del verdadero creador, aniquilando al instante la intención maligna y arremetiendo directamente contra las puertas teñidas de rojo sangre. Edward oyó vagamente un grito silencioso, que parecía resonar desde el reino espiritual. «Gracias, mi señor». Se dibujó una cruz invertida en el pecho. «Señor Medici, ayer dije que soy un bendito del Señor. Quizás las palabras por sí solas no bastaron para ganarme su confianza, pero creo que ya no necesito decir nada más hoy, ¿verdad?» A pesar de la presencia del verdadero creador, Edward no entró imprudentemente en la habitación interior. Después de todo, el espíritu maligno que allí se encontraba era un ser multifacético, no solo Medici. A juzgar por la batalla del Señor contra el Santo de los Secretos, se podría estimar que un verdadero creador medio descendido solo podía ejercer un poder de nivel semidios. ¡Boos! Una ráfaga de viento sopló desde el interior, silbando al levantar el polvo. Pronto, la arena arremolinada formó un mensaje. Él no es el verdadero creador, sino simplemente un hijo de Dios que porta su divinidad. «¿Estás bromeando?», respondió Edward con una sonrisa. Si el Señor hubiera descendido realmente sobre Backlund, ya habría estallado una guerra divina. Pero es innegable que, a través del Hijo de Dios, el Señor puede verlo todo y comunicarse por medio de él. Si no me crees, puedes comprobarlo. Otra ráfaga barrió el suelo, formando nuevas palabras. «Lo intenté, está casi completamente loco. La comunicación es imposible». Los Medici aún recordaban al verdadero creador del imperio de Salomón de la cuarta época. En aquel entonces, todavía conservaba algunos puntos de referencia y no estaba del todo loco, ni podía considerarse un dios maligno. Lamentablemente, durante la Guerra de los Cuatro Emperadores, el segundo imperio de Salomón, respaldado por el verdadero creador, fue derrotado. Así, él perdió los pocos pilares que le quedaban y se hundió en la locura, descendiendo cada vez más al abismo. Hemos estado tratando de ayudarlo a él a recuperar su cordura. Las letras arenosas cambiaron de nuevo. ¿Comillas cómo? Al difundir su luz por todo el mundo, creando más anclas para él. Las palabras se retorcían como en burla. Comillas, ¿crees que esos traidores te lo permitirán? Por eso quiero la tarjeta de blasfemia que me has dado. Comillas, ¿para qué quieres eso? No estás en el sendero del cazador. Edward respondió, las cartas de la blasfemia tienen un nivel extremadamente alto. Puedo usarlas en rituales para desatar efectos poderosos. Comillas, ¿cómo sabes que tengo la tarjeta? ¿Y cómo supiste que estoy aquí? Una organización secreta me lo dijo. Medici hizo una pausa y luego formó una palabra en el suelo con arena. Comillas, Adam. No sé. Auge. Una violenta ráfaga de viento se desató, levantando una tormenta de arena desde el interior de la estructura subterránea. Edward se lanzó rápidamente un encantamiento de cabeza de burbuja y se hizo a un lado obedientemente, esperando a que Medici desahogara su ira. Minutos después, la tormenta se detuvo en el aire y cayó de golpe al suelo, reorganizándose en un nuevo mensaje. Puedes tener la tarjeta de la blasfemia, pero debes ayudarme a levantar el sello. No hay problema. ¿Qué tengo que hacer? Busca descendientes directos de las familias Sauron, Einhorn y Medici. Extrae 10 mililitros de sangre de cada uno, más no hay problema, pero no menos. Luego, mézclala con agua bendita y rocíala en la habitación donde resido. Antes de que Edward pudiera preguntar más, siguió otra frase. Deberías poder localizar tú mismo a los descendientes de Sauron y Einhorn. Es probable que el linaje de los Medici se oculte en Vinci. Comprendido. Edward sonrió. Comillas, puedo tener la carta de la blasfemia ahora. Necesitaré suficiente poder para recuperar la sangre para ti. El polvo del suelo se levantó y se volvió caótico. El silencio se apoderó de la cámara subterránea. De repente, una sombra se coló por la rendija de la puerta, voló hacia Edward y se posó suavemente en su mano.
Era una carta del tarot que representaba a un sacerdote con una túnica de color rojo intenso sentado en una carroza. El aspecto del sacerdote era inconfundiblemente el de Roselle Gustave. Capítulo 128, un desempeño fallido. Era la carta del sacerdote rojo del tarot. Una oleada de alegría inundó el pecho de Edward, pero mantuvo una actitud respetuosa, inclinándose profundamente. Muchas gracias, Lord Medici. El polvo se retorció de nuevo, formando letras de color rojo sangre como si estuvieran escritas con sangre fresca. Comillas, date prisa y ayúdame a romper el sello. Comillas, por supuesto. Sujetando con fuerza la tarjeta de la pizarra de la blasfemia, Edward hizo otra profunda reverencia. Entonces me retiro. Cuídese, Lord Medici. Zas. Una ráfaga de viento barrió el suelo polvoriento, levantando los granos en el aire y dispersándolos una vez más. Grieta. El mundo subterráneo volvió a sumirse en la más absoluta oscuridad y silencio, como si nadie hubiera puesto jamás un pie allí. Este viaje había transcurrido mucho mejor de lo que Edward esperaba. No había pensado que la presencia del verdadero creador sería tan efectiva con Medici. Aquello era una carta de la blasfemia, que contenía todo un camino hacia la divinidad, y Medici se la había entregado sin dudarlo. En realidad, la verdadera lealtad de Medici residía en el antiguo dios Sol. Tras la destrucción de los restos del dios Sol por parte de las deidades, no eligió a Adán, quien heredó su divinidad, sino que se volvió hacia el verdadero creador, nacido del cadáver del dios Sol. Junto con Ouroboros, Medici siguió al verdadero creador con fe inquebrantable, y terminó en la ruina total. De ahí la ahora famosa frase, los conspiradores mueren de lealtad. Edward sacó la carta del sacerdote rojo. Mientras le infundía espiritualidad, rayos de luz escarlata emanaron de su superficie, creando un libro ilusorio del tamaño de la palma de la mano. El libro se abría página a página, revelando retratos realistas de Roselle Gustave, vívidos y llenos de color. En algunos, vestía un atuendo de cazador, en otros, levantaba el dedo corazón, a veces, caminaba entre edificios en llamas, y en otros, se encontraba detrás de intrincadas trampas. Las imágenes lo mostraban con todo tipo de atuendos, realizando todo tipo de actividades. Secuencia 0, sacerdote rojo. Secuencia 1, conquistador. Secuencia 2, el brujo del clima. Secuencia 9, cazador. Edward soltó una risita. Ahora, es hora de probar, el pececillo de plata. Recorrió con delicadeza las letras grabadas de la tarjeta con la punta de los dedos, sintiendo la tenue textura deslizarse bajo su piel. USA, Silverfish. Su objetivo elegido era el caballero de sangre de hierro, una secuencia 4, aunque ya había fracasado antes al intentar consumir a un personaje de los viajes de Groselle, estaba mentalmente preparado para que esta vez también fracasara. Por ahora, simplemente quería confirmar si las habilidades de una carta de blasfemia podían consumirse. Sin embargo, no hubo reacción. No es un fracaso. Simplemente, nada, se sentía exactamente como aquellos tiempos en Hogwarts cuando había probado la habilidad con libros comunes y corrientes, que no eran de otro mundo. Comillas, los pececillos de plata, no pueden consumir poderes de las cartas de la blasfemia. El rostro de Edward se ensombreció al instante. Había depositado grandes esperanzas en esta carta. Imposible. Aunque la cartas de blasfemia no se puede comparar con una auténtica pizarra de blasfemia, no debería ser tan inerte. Ni siquiera una pizca de poder. Murmuró, comillas, seguro que esta tarjeta no es falsa. Aunque lo dijo en voz alta, en el fondo no lo creía, porque Medici, precisamente él, guardaría una tarjeta de blasfemia falsa. Espera un momento. El hecho de que la carta del sacerdote rojo fuera real no significa que la que él me dio también lo fuera. Una repentina revelación atravesó la mente de Edward, algo que había pasado por alto en la alegría de haber conseguido la tarjeta. Lógicamente, después de ingerir hoy la poción del suplicante secreto, después de ser parasitado por el verdadero creador y luego usar eso para persuadir a un intrigante astuto como Medici para que le entregara la carta, especialmente con un dios y 3 espíritus malignos de la secuencia 1 involucrados, ¿no debería eso haber causado al menos cierta digestión de la poción? Pero hasta ahora, solo había percibido una mínima relajación, completamente irracional. A menos que, toda esa operación sin problemas fuera solo una ilusión suya, nunca había convencido a Medici, y en realidad nunca había recibido la carta de la blasfemia. Medici, o más bien el espíritu maligno tripartito, simplemente había participado en una elaborada farsa para ganarse su confianza y conseguir que reuniera las 3 muestras de sangre necesarias para levantar el sello.
En ese caso, esta actuación fue sin duda un fracaso. Tras darse cuenta de esto, Edward dejó la carta, sacó una moneda y recitó en silencio: esta carta de la blasfemia es auténtica. Si la carta poseyera realmente un gran poder místico, la adivinación probablemente fracasaría por completo. Tintinar. El número estaba hacia arriba. Una negación. Era falso. Y en ese instante, la alegría de Edward superó su decepción, porque significaba que, Silverfish, no había fallado en consumir el poder de una carta de blasfemia, solo había fallado en consumir la carta falsa que Medici le había dado. Excelente, verdaderamente excelente. Un auténtico conspirador, sin duda. Cuando crees que lo has engañado con un plan ingenioso, ya has caído en la trampa que te ha tendido. Ni siquiera el respaldo del verdadero creador pudo impedir que te dejara en la estacada. Aún así, no le preocupaba que yo pudiera descubrir la verdad, negarme a ayudar a encontrar la sangre e incluso denunciarlo a la iglesia en un ataque de ira. Desde su perspectiva, parecía que no había mucho de qué preocuparse. En la historia original, así fue exactamente como engañó a Klein y a Sharon. En apariencia, les pidió que lo ayudaran a liberarse, mientras que en secreto tramaba otra cosa, y finalmente logró escapar con la ayuda de Incesandwill. Había comprendido que lo que Edward realmente deseaba era la carta de la blasfemia, no las fórmulas de pociones que contenía. Así que, si Edward quería la carta del sacerdote rojo, tendría que ayudarlo a liberarse. Por último, y lo más importante, Eduardo portaba un fragmento del verdadero creador, y era auténtico. Aunque solo se trataba del Hijo de Dios y la comunicación era imposible, simbolizaba la identidad y la lealtad de Eduardo. Eran claramente aliados, no enemigos. Si Eduardo lograba liberarlo algún día, Medici podría entregarle la carta de la blasfemia. Comillas. Aunque se sentía profundamente frustrado, ya no le quedaba mucha paciencia. De hecho, ya empezaba a pensar en cómo localizar a los descendientes de los tres linajes. Olvídalo, mejor envíame primero a esa deidad loca. Residencia del Señor A. El ritual de transferencia del verdadero creador transcurrió sin problemas. Aunque él tenía a Edward en alta estima, no tenía ningún interés real en seguir parasitando su cuerpo. Tras consumir toda la espiritualidad proporcionada por la poción del suplicante secreto, él regresó sin dudarlo al cuerpo del Señor A. Comillas, has traído al Señor para algo. Volvió a juntar las manos y preguntó con naturalidad. Es solo un encargo personal, pero si tiene éxito, podría beneficiar al Señor a largo plazo. El Señor asintió con expresión neutral. Ya veo. Bueno, gracias por hoy. Edward se llevó la mano derecha al pecho, hizo una ligera reverencia y comenzó a alejarse. Esperar. El señor habló de repente. Tenía un subordinado llamado Yurigus. Originalmente estaba a cargo de la nave que nuestro señor eligió para descender, la Nebus. Pero poco después de acompañar a la Nebus a Tingen, decidió desertar. Sospecho que su traición está relacionada con ese dios maligno que corrompió al santo de los secretos. Maldición. Estás llamando así, sin más, Dios malvado a la personalidad racional del verdadero creador. Si lo encuentras, tráeme su cabeza y te recompensaré generosamente. Es un hombre corpulento, fue obispo de la secuencia 6 Rose. Ese es su retrato sobre la mesa. Edward tomó la imagen y le echó un vistazo. Ustedes, la Orden Aurora, tienen tantos miembros. ¿Por qué me necesitan para esto? Conoce demasiado bien a la Orden. Siempre presiente que algo anda mal y escapa antes de que podamos actuar. Y actualmente, no estoy en una posición conveniente para tomar medidas. Él sonrió levemente ante eso. Y en cuanto a por qué te pregunto, es porque es probable que Yurigus también te esté buscando. Edward arqueó una ceja. Así que ahora soy un bien muy preciado, ¿eh? Lo entiendo. ¿Algo más? No hubo más respuesta. De vuelta en la posada, Lilith se aferró a él de inmediato. Sollozando, olfateó a Edward por todas partes con su naricita, claramente disgustada. Su gran gato la había estado dejando atrás los últimos días. ¿Estaría viendo a otros gatos por ahí? Edward, ¿fuiste a cazar ratones? Apestas a suciedad. No cacé ratones, pero me convertí en uno por un tiempo, cavando bajo tierra. ¿Comillas convertirse en un ratón? Lilith parpadeó con sus grandes ojos, confundida, claramente perpleja sobre cómo su gran felino podía tener algo que ver con ratones. Claramente era un gato. ¿Comillas se portó bien la señorita Lilith mientras estuvo sola en casa? Ella negó con la cabeza sin dudarlo. La señorita Lilith es una gata, los gatos no se portan bien.
Los gatos traviesos no comen pescado seco ni trozos de pollo. Ella alzó la barbilla desafiante. La señorita Lilith puede cazar ratones ella sola. Pero justo después de decir eso, retrocedió de inmediato, preguntando con cautela, comillas, ¿de verdad no habrá pescado seco ni pollo? La señorita Lilith puede comer un poco. Ja 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 ja. Edward rió a carcajadas mientras le acariciaba la cabeza. La tensión mental provocada por toda la locura de los 2 últimos días pareció desvanecerse en un instante. Inmediatamente sacó un trozo de pescado seco y se lo ofreció. Toma, ve a disfrutar. Lilith vaciló, como si temiera que esta pudiera ser su última cena. Edward se recostó en el sofá, sacó un papel y un bolígrafo. Este intento de actuar fue sin duda un fracaso, pero la carta del sacerdote rojo todavía tiene una oportunidad, siempre y cuando la desbloquee y deje salir a Medici. Escribió Medici en el cuaderno. Comillas, ¿cuáles serían, entonces, las consecuencias de liberarlos antes de tiempo? En la historia original, Medici fue finalmente liberado por Incezanduil, quien luego parasitó su cuerpo, causando importantes problemas a Klein, aunque, ahora que Ince había perdido la pluma de Alzud, tal vez ya ni siquiera poseía ese poder. ¿Podría ser esta la razón por la que Adam, a través de la Orden del Ermitaño Crepuscular, me asignó esta tarea? El sacerdote rojo representa al dios de la guerra. Si bien el ser trinitario no es propiamente una deidad, es la máxima autoridad en materia bélica, y Adán necesitaría una gran guerra para completar su ritual de ascensión más adelante. Además, mientras el verdadero creador no se volviera contra Edward, probablemente Medici tampoco se opondría a él, y dado que Medici guardaba rencor a Ammon, probablemente tampoco se convertiría en enemigo de Klein. En la versión original, su colaboración era más bien un acuerdo estratégico. Desde esa perspectiva, liberar a Medici podría no ser una mala idea. La única variable real era el impredecible equilibrio entre las personalidades racional y demente del verdadero creador. Comillas, pero no es precisamente de eso de lo que trata el juego de rol de un loco. Con ese pensamiento, su decisión quedó más o menos tomada. Rasguño, rasguño, rasguño. Edward escribió rápidamente 3 nombres en el papel. Sauron, Einorn y Medici. El siguiente reto sería encontrar a los descendientes directos de esas 3 familias, y obtener su sangre. Capítulo 129, otra reunión de tarot. No hacía falta insistir en el descendiente de la familia Medici, solo se podía encontrar en Banshee, antiguamente conocida como Vinci. En la novela original, Klein llegó a este lugar al principio de su viaje por mar y se topó con una serie de sucesos extraños. Posteriormente, la Iglesia del Señor de las Tormentas borró el lugar de los mapas. Claro que eso no era lo importante. Lo que importaba era que tras cierta puerta en el puerto de Banshee se encontraba lo que se sospechaba que era una de las Sefirot, la ciudad de la calamidad. Los extraños sucesos de Banshee también se atribuían a su influencia. En cuanto a la familia Einhorn, ahora eran la familia real de Feysat. Aunque de nobleza, sus descendientes reales eran numerosos. Conseguir su sangre no sería demasiado difícil, tal vez bastaría con publicar algunos encargos. La familia Sauron había sido la familia real de Intis antes de ser derrocada por el régimen actual. La mayoría de sus descendientes huyeron o perecieron. Si Eduardo quería encontrar a alguno rápidamente, solo una candidata le venía a la mente, la pelirroja Helin, la cazadora favorita del vicealmirante Traki. Así que, para deshacer el sello, debo ir al puerto de Banshee, y si no encuentro a ningún otro descendiente de Sauron, tal vez tenga que visitar al vicealmirante Traki. Helin no debería haber escapado todavía, ¿verdad? En cualquier caso, la prioridad ahora es digerir la poción. Ir a Banshee probablemente sea más provechoso que quedarse en Backlund. Edward se estiró perezosamente. Comillas, parece que volvemos al mar otra vez. Backlund. 21 en punto. Klein, junto con Sharon, acababa de terminar de derrumbar la entrada al sótano de la antigua casa del Barón Pound. Ante semejante ruina antigua, la mayoría de las personas que se veían a sí mismas como protagonistas habrían intentado por todos los medios explorarla. Pero no nuestro querido loco. Ni siquiera se molestó en considerar qué tipo de tesoros preciosos podrían yacer bajo tierra, donde se encontraban 6 estatuas de dioses. En cambio, optó por volarlo todo por los aires sin dudarlo. No es de extrañar que Klein pudiera posteriormente ascender a la categoría de pilar. Por desgracia, el futuro pilar no esperaba toparse con un equipo de inspección policial, con perro policía incluido, a poca distancia de la vieja casa. La primera reacción de Klein fue, mierda, todavía llevaba un arma de fuego bajo el brazo.
Cambió rápidamente de dirección, con la intención de tomar otra ruta, pero uno de los agentes que iba delante, que estaba interrogando a un hombre alto, lo vio enseguida y empezó a hacerle señas para que se acercara. Los labios de Klein se crisparon. Solo pudo dar un paso al frente, aunque rápidamente ideó una excusa, diría que había encontrado el arma y que iba de camino a entregarla. Pero justo en ese momento, el oficial que inspeccionaba al hombre alto gritó repentinamente, comillas, ¿qué es esto? Rápido, consíganse. Antes de que pudiera terminar, el hombre alto ya lo había levantado por la mandíbula. Callarse la boca. Con un ligero giro de los dedos, el hombre alto le rompió el cuello al oficial sin esfuerzo y arrojó el cuerpo a un lado como si fuera basura. El segundo agente entró en pánico. Mientras sacaba su arma y retrocedía, gritó, comillas, no, no se acerquen más. Voy a disparar. Voy a disparar. Auge. Con la explosión, el oficial quedó hecho pedazos, su cuerpo reducido a restos de carne esparcida. Klein se quedó paralizado, observando horrorizado como el hombre alto, cubierto de sangre, dirigía su fría mirada hacia él. Sin pensarlo dos veces, Klein salió corriendo. El hombre alto estaba a punto de perseguirlo cuando se detuvo de repente, como si hubiera oído algo. Asintió levemente y se metió en un callejón, sus pesados pasos desvaneciéndose en la noche. Klein no dejó de correr hasta que recorrió 4 o 5 manzanas a toda velocidad. Solo cuando estuvo seguro de que el hombre no lo seguía, disminuyó la marcha, encorvado y jadeando con dificultad. El sudor le corría por la frente y un dolor abrasador le escocía en los ojos, una sensación demasiado familiar que jamás podría olvidar. Ciudad de Tingen. Compañía de seguridad Blackthorn. Lanebus. Esa era el aura del verdadero creador. El corazón de Klein latía con fuerza. ¿Acaso aquel hombre alto era otro recipiente del verdadero creador? No, no solo eso. Esa oleada de malicia familiar era casi idéntica a la que había sentido al enfrentarse a Lanrus en aquel entonces. ¿Qué demonios está pasando? Fuera lo que fuese, Lanebus, el verdadero creador, Klein sabía que solo había una cosa que podía hacer. Denúncialo. 2 días después, Edward compró su billete para Banshee. El barco zarparía del puerto de Pritz. Esa noche, justo después de terminar de cenar con Lilith y regresar a la posada, una niebla gris interminable apareció ante sus ojos. La silueta de Klein, no la del bufón, apareció fugazmente, y habló con profunda reverencia. Señor tonto, por favor, dale un mensaje al señor Tower. Tengo algo importante que hablar con él. Se trata de Lanebus y el verdadero creador. Lo estaré esperando en el número 13 de la calle Minsk. Lanebus. ¿No lo convirtió ya en cenizas un rayo, Edo Tensei? De ninguna manera. De ninguna manera Tobira. Ejem. Leodero dejaría vivir a alguien contaminado con la divinidad del verdadero creador. Con ciertas dudas en mente, Edward se dirigió al número 13 de la calle Minsk y llamó a la puerta de la casa de Klein. ¿Comillas tan rápido? Klein pareció un poco sorprendido al principio, y luego añadió con un toque de envidia, bueno, ¿tienes un objeto místico que registra diversas habilidades? No. No te preocupes, tú también recibirás uno, una vez que el señor Azik termine de estudiar el hambre insidiosa. Comillas, dijiste que se trata de Lanebus y el verdadero creador. Edward entró y fue directo al grano. Entiendo lo del verdadero creador, pero ¿qué pasa con Lanebus? La expresión de Klein se tornó seria. Comillas, ¿estás seguro de que Lanebus está muerto? Bueno, personalmente no creo que hubiera podido sobrevivir a lo que le pasó. Ni siquiera Ángel Klein, en su etapa final en la novela original, pudo con un Leodero en plena forma, y mucho menos con Lanebus en aquel entonces, que irradiaba una aura divina. ¿Acaso el señor de las tormentas de aquella época se habría contenido? Anoche me topé con un hombre alto. Mató a 2 agentes que patrullaban en el acto. Luego me miró, y aunque fue solo un instante, estoy absolutamente seguro de que lo sentí de nuevo. Esa misma aura que sentí al enfrentarme a Lanebus. Malicia, caos, terror, locura. O bien es otro recipiente elegido por el verdadero creador, o bien, tiene alguna conexión desconocida con Lanebus. Klein respiró hondo y dijo con gravedad. Mi intuición me dice que es lo segundo. Comillas, un hombre alto, el verdadero creador, y el aura de Lanrus. Edward hizo una pausa y luego murmuró, comillas, no es ese el tipo, Yuri Gus. Los ojos de Klein se iluminaron. Comillas, ¿lo conoces? Sí, me enteré de él ayer. En cuanto a su relación amistosa con la Orden Aurora en Backlund, Edward no tenía intención de revelárselo a Klein, al menos por ahora. Después de todo, el verdadero creador y la Orden Aurora tenían una reputación poco ejemplar.
De todas formas, no es que él creyera realmente en el verdadero creador. Esto era simplemente una cuestión de explotación mutua. De hecho, hoy mismo acepté una recompensa por Yurigus. Antes de que pudiera terminar, los dos hombres cruzaron miradas y de repente sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. ¿Sucedió? Esa nunca fue una buena palabra en este tipo de situación. Tras un momento de silencio, Edward dijo, ahora tenemos dos opciones. Una, ignorarlo, fingir que no ha pasado nada. Dos, darle caza e intentar descubrir la verdad. Si esto hubiera sido como en la novela original, donde Dan muere en batalla, Klein, ardiendo en sed de venganza, habría elegido la segunda opción sin dudarlo. Pero ahora, dudó. Tras un largo rato, dijo con seriedad, primero intentemos encontrarlo. Está bien. Los dos llegaron rápidamente a un acuerdo. De acuerdo, entonces me voy. Klein dudó un momento y luego dijo de repente, yo también asistiré a la reunión de tarot de mañana. Comíllase. Yo, hace unos días recibí permiso del señor loco para participar en los intercambios y transacciones del club de tarot. Mi nombre en clave allí es, el mundo. Oh. Así que el hombre que casi acabó con la vida de un futuro pilar y un ángel, Rosago, ya había sido derrotado por Klein. Impresionante. Edward extendió la mano con una sonrisa. Encantado de conocerle, señor Mundo. Soy la Torre. Igualmente, señor Tower. Lunes. A las 14:40, Klein entró en el misterioso espacio que se elevaba sobre la niebla gris antes de lo previsto. En el grandioso y antiguo palacio, tomó asiento en la posición del bufón. Con un destello de pensamiento, un muñeco se materializó sobre la mesa de bronce moteado, el mundo. Era una marioneta que Klein había creado utilizando el ojo completamente negro extraído del cadáver de Rosago, aprovechando las habilidades del marionetista para crear una cuenta alternativa. Hasta ahora, tenía que mantener la imagen y la dignidad del señor tonto, por lo que había muchas cosas que no podía preguntar ni decir libremente, pero con esta identidad de mundo, las cosas serían diferentes. De ahora en adelante, siempre que algo le resultara inconveniente al señor tonto, ya fuera hacer o decir, el mundo podría encargarse de ello. Ese pensamiento llenó a Klein de alivio, como si finalmente hubiera visto la luz al final del túnel. 15 en punto. Rayos de luz surgieron uno tras otro en el palacio, tan vasto como la morada de un gigante. La torre, la justicia, el ahorcado y el sol proyectaban figuras borrosas teñidas de un tenue color rojo. Buenas tardes, señor tonto, buenas tardes. La delegada de la clase, la señorita Audrey, acababa de comenzar su ronda habitual de saludos cuando su mirada se posó en una nueva figura sentada en el extremo opuesto de la mesa. Era un desconocido envuelto en una túnica negra con capucha, igualmente vago e ilusorio. Un nuevo miembro. El corazón de Audrey latía con emoción. El club del tarot se expandía de nuevo. ¿Sería Force Oxio? Este es un nuevo miembro, el señor Mundo. Sabiendo que todos sentían curiosidad, el señor tonto presentó al recién llegado en un tono tranquilo. Luego, Klein controlaba la personalidad de World para saludar con frialdad a todos con un gesto de cabeza. Esa era la base de esta identidad, emocionalmente contenida y taciturna. Audrey adoptó de inmediato una actitud de espectadora, con la curiosidad a flor de piel mientras comenzaba a analizar a este misterioso nuevo miembro. El ahorcado, Alger, también lo observó con atención, por precaución. El pequeño sol apenas echó un vistazo rápido antes de volver a bajar la cabeza, absorto en sus propios pensamientos. Hola, señor Mundo. Edward lo saludó afectuosamente y luego preguntó con fingida confusión, señor World, tal vez sea solo una impresión mía, pero, me parece haberlo visto antes en alguna parte. Oh, deja de fingir ya. Klein gimió para sus adentros. Ojalá no le hubiera contado impulsivamente a Edward la identidad de su cuenta alternativa. Ahora tenía que seguirle el juego. Hizo que el mundo respondiera con una voz ronca y vaga, quizás. Luego echó un vistazo a su alrededor y continuó, el señor Fall me dijo que puedo emitir comisiones y solicitar materiales aquí, ¿es correcto? Sí, señor Mundo, respondió Audrey. Pero tendrá que esperar un poco, el señor tonto nos avisará cuando sea el momento de debatir libremente. Comprendido. En ese momento, el señor Fall se volvió hacia Audrey y le dijo, señorita Justice, a los dos candidatos que usted propuso, todavía los estoy observando. Por favor, tenga paciencia. Sí, señor tonto. Alger hizo una reverencia respetuosa. Señor Fall, esta vez tengo 6 páginas. Presentaré la última página la próxima vez. Muy bien.
Klein asintió y fijó su mirada en las 6 páginas proyectadas por Alger. El 9 de febrero tuve a mi tercer hijo, lo llamé Bornova. Klein leía las anotaciones a un ritmo constante, mientras los demás esperaban en silencio. Parecía tan tranquilo e impenetrable como siempre, pero en su interior, Klein se maravillaba de lo que veía en las páginas. Primero, las cartas de la blasfemia. Edward le había hablado de ellas, se decía que cada una contenía fórmulas para recorrer un camino completo del Beyonder, y ahora, el diario lo confirmaba. Por desgracia, Roselle no mencionaba dónde las había escondido. A continuación, la sorpresa, había algo por encima de la secuencia 1, la secuencia 0, y la secuencia 0 significaba Dios verdadero. Eso significaba que las elevadas deidades, probablemente también habían ascendido consumiendo pociones. Uf. Por supuesto, esas eran preocupaciones para mucho más adelante. Klein dejó de lado las páginas del diario, dio un golpecito en el borde de la mesa de bronce y se giró hacia su derecha. Señor Tower, lo hizo muy bien. Se encargó de Bakerland en menos de una semana. Según nuestro acuerdo, ¿qué tipo de recompensa le gustaría recibir? Esta noticia sorprendió enormemente a Alger. Ese era un embajador nacional. Aunque no estuviera protegido por un semidios, debería haber habido al menos algunos guardias a mitad de la secuencia. ¿Y lo eliminaron tan rápido? Hizo una rápida reverencia hacia el señor Fall. Mis disculpas, señor Fall. Acababa de terminar de reunir a mis contactos. Esto fue un encargo, no un favor. No hay necesidad de disculparse, respondió Klein con ligereza, antes de volver a mirar a Edward. Señor Tower, ¿ya se ha decidido? Mientras tanto, el gran señor Fall gritaba internamente. No pidas dinero, no pidas dinero, no pidas dinero. Capítulo 130, ¿quiere Edward criar a una chica gato? Naturalmente, Edward ya había adivinado los verdaderos pensamientos de este dios sin un centavo. Señor Fall, actualmente me estoy preparando para mi ascenso a la secuencia 6. Como usted sabe, los ingredientes necesarios en ese nivel son bastante costosos. Entonces, Edward cambió repentinamente de tema. Por suerte, hace poco vendí un objeto místico de almacenamiento y todavía me sobran algunos fondos. Así que, para este encargo, me gustaría ahorrar el crédito para canjearlo más adelante por conocimientos ocultos avanzados, o incluso por la ayuda personal del señor Fall. El conocimiento avanzado de lo oculto no era un problema, pero la ayuda personal, considerando la clase de enemigos que Edward se había ganado, uno solo de ellos podría convertir al señor tonto en polvo. ¿Pero qué podía decir el pobre señor tonto? Simplemente asintió con calma. Eso es aceptable. Edward miró a los demás y dijo, por cierto, hace poco me enteré de una noticia interesante, la hija del emperador Roselle parece no haber dejado de buscar a su padre a lo largo de los años. Al parecer, cree que sigue vivo. Roselle no está muerta. Tanto el ahorcado como Audrey se mostraron sorprendidos, uno de verdad, el otro fingiendo. Klein sintió una oleada de emoción. ¿Será posible que no sea el único de mi mundo en este lugar? ¿Quizás haya otro compatriota escondido en algún sitio? Se preguntó si la hija del emperador habría progresado. Sería estupendo conocerla. Su mente divagó hacia la mención en el diario de la profecía de Zaratul sobre ella. Una figura destacada en el mundo místico. ¿Qué nivel de influencia se requería para ser considerado una figura importante? Alguien que había vivido desde la época de Rosella hasta la actualidad. Probablemente no era alguien con quien pudiera encontrarse casualmente. Para sus adentros, esbozó una sonrisa autocrítica y asintió levemente, interesante. Reclinado en su silla, Klein permaneció en silencio y pasó a operar su alter ego, el mundo, desde una perspectiva más elevada y distante. Comillas, puedo hablar ahora. Tras una pausa, continuó, estoy buscando la verdadera raíz de un treanto de niebla, al menos 60 mililitros de su savia, así como el manantial de los cristales de médula de los elfos y el líquido cefalorraquídeo completo de una pantera negra de patrón oscuro. Derek, el sol, se ofreció de inmediato a buscar esos materiales. A cambio, pidió un arma adecuada que mejorara sus habilidades de combate. Una vez que Derrick confirmó los términos del intercambio con la ayuda de la explicación de Audrey, Edward preguntó, señor Sun, me pregunto si esa mano de gloria que le di la última vez resultó ser útil. Derrick se sonrojó. Lo siento, el jefe todavía está haciendo experimentos con él. Parece que ha descubierto algunas cosas, puede que acabe desmontándolo. Si él hubiera comprado la mano de la gloria, no habría problema, pero técnicamente, ese objeto místico aún no le pertenecía. Comillas, pero sin duda encontraré la manera de compensarte. Añadió rápidamente,
En cuanto a ese cerebro Asman completo que mencionaste la última vez, he confirmado que existe, pero aún me faltan algunos puntos de contribución. En cuanto al artefacto de un espectro ancestral, todavía no hay noticias. Sin prisas. Edward pensó un momento y se volvió hacia Audrey. Señorita Justice, hay algo que quisiera plantearle. Comillase. Audrey se sorprendió cuando Edward la llamó de repente. Comillas Q, ¿qué pasa? He oído que hay un antiguo castillo cerca de Backlund que podría albergar un espectro ancestral. ¿Podría pedirle a alguien que lo investigue? Ningún problema. Comillas, ¿necesitas algo de mí a cambio? Para ella, este nivel de formalidad era inusual, ella y Edward rara vez interactuaban así durante las reuniones de tarot. Al principio le resultó un poco extraño, pero rápidamente se adaptó. Los materiales auxiliares para la poción del psiquiatra ya los compré hace unos días. Una vez que termine de digerir la poción del telépata, estaré listo para avanzar a la secuencia 7. Ah, claro, Susie ya se ha tomado su poción por completo. Quizás debería empezar a reunir los ingredientes para la siguiente. Pero últimamente, he estado gastando de mi propio bolsillo, alimentándome a mí misma, alimentando a Edward, e invertí bastante en esa fundación benéfica. Mis fondos personales están casi agotados. Tras un instante de vacilación, alzó la mano. Quisiera un par de ojos de dragón espejo y el fruto del árbol de los ancianos. Edward quedó momentáneamente atónito, pero luego se dio cuenta de lo que sucedía. Como era de esperar del sabueso de los sueños, su digestión avanza a la velocidad del rayo. A diferencia de esa estúpida gata Lilith, que sigue estancada como asesina. Audrey miró entonces a los demás. Si alguno de ustedes los encuentra, les agradecería que me ayudaran a comprarlos. En ese momento, Alger también expresó una petición: necesito la fórmula de la poción para la secuencia 6, bendecido por el viento. Si alguien tiene alguna pista, estoy dispuesto a pagar. No esperaba conseguirlo de inmediato, y tras expresar su necesidad, se dirigió a Edward. Señor Tower, ya hay compradores interesados en sus objetos místicos de almacenamiento. Creo que podremos vender uno o dos próximamente. Gracias, señor Ahorcado, por las buenas noticias. Espero que podamos seguir ganando mucho dinero juntos. Klein, al presenciar esto, lanzó un gemido interior en nombre de los pobres. Edward vende un objeto místico por 8.000 libras, y el ahorcado se lleva el 10%, es decir, 800 libras. Mientras haya un flujo constante de clientes, pueden relajarse y ganar dinero. Ojalá tuviera acceso a ese tipo de red. Un momento, ¿el señor Azid debería ser rico? No, y probablemente también necesite objetos místicos. Pero el señor Azid también tiene una relación cercana con Edward. Olvídalo. Luego, encargó a El Mundo otra investigación, la de todas las familias nobles arruinadas del reino de Loen. Naturalmente, solo Audrey estaba capacitada para semejante tarea. Como pago, El Mundo compartió algunos conocimientos ocultos relacionados con el camino del asesino. Por supuesto, Audrey ya había escuchado la mayor parte de ello por Edward, pero aún había algo que despertaba su curiosidad. Sí, hipotéticamente hablando, un animal consume una poción de bruja y no muere ni pierde el control. ¿Aumenta su encanto al volverse humanoide? ¿O simplemente se realza su atractivo como especie original? Por ejemplo, podría convertirse en una gata que vuelva locos a todos los gatos machos, y a todos los amantes de los gatos. Klein pensó de repente en Edward. Ese tipo había obtenido de él las primeras fórmulas de pociones del camino del asesino, y aunque no se había dicho explícitamente, Klein siempre había sentido que el gato negro de Edward no era un felino común. ¿Podría ser que Edward sea? Silbido. Está intentando criar a una chica gato. ¿Qué demonios? Comillas claro. Klein hizo que el mundo volviera a hablar y proyectó una imagen del gigante Yurigus. Quisiera pedirles ayuda a todos para localizar a este hombre. Probablemente aún se encuentre en Backlund y se sospecha que pertenece a la Orden Aurora. Tengan mucho cuidado, es extremadamente peligroso. No intenten enfrentarse a él solos. Estaremos atentos. El señor Fall dijo con calma, eso es todo por hoy. A medida que las sombras de los miembros se desvanecían una a una, Klein también regresó al mundo real. Hacer varias cosas a la vez es realmente agotador. Ciudad de Plata. En la casa de Derrick Burke, la niebla gris apenas se había disipado cuando sonó un golpe en la puerta. Toc, toc, toc. Derrick se sorprendió un poco. Desde que sus padres fallecieron, se había mantenido bastante aislado y rara vez interactuaba con los demás. Tampoco era el momento para una expedición, así que ¿quién lo visitaría ahora?
Podría ser que la investigación del jefe hubiera dado algún resultado. Ya voy. Se apresuró hacia la puerta y la abrió, solo para encontrarse con alguien completamente inesperado, Lobia Tiffany, una de las 6 integrantes del Consejo de Ancianos de Ciudad Plateada. Era una mujer hermosa y elegante, vestida con una túnica negra con estampados morados, pero desde que se unió al club del tarot, Derrick siempre sentía una leve incomodidad cada vez que la veía. Anciana Lobia, ¿qué la trae por aquí? Lobia entró en su modesta habitación, su mirada recorrió rápidamente el austero interior antes de posarse en el rostro aún algo juvenil de Derrick. Comillas, dijiste la última vez que la mano de la gloria era algo que se obtenía tras cazar un monstruo. Así es. El corazón de Derrick dio un vuelco y asintió rápidamente. Comillas, ¿por qué lo preguntas, anciana Lobia? Ella negó con la cabeza y sonrió. No es nada. El jefe ha hecho algunos avances preliminares en el estudio de la mano de la gloria. Ahora, cualquiera que la sostenga se verá envuelto en luz y podrá evitar los ataques de los monstruos. El rostro de Derrick se iluminó de alegría. Comillas, es una noticia estupenda. Comillas, has hecho un gran servicio, Derrick. Se rascó la cabeza avergonzado. No fue gran cosa. Es probable que el jefe te recompense como corresponde, pero hoy he venido a felicitarte personalmente, dijo con dulzura, como una anciana bondadosa. Comillas, ¿deseas algo en particular? Ah, realmente no tengo nada. He oído que últimamente has estado preguntando por el cerebro de Asman. Ah, sí, solo tenía curiosidad, eso es todo. Lobia asintió pensativa. Lo investigaré cuando regrese. Bueno, entonces me despido. Sonrió y se dio la vuelta. Cuídate, anciano. Solo después de que Lobia se alejó bastante, Derrick cerró la puerta y se rascó la cabeza confundido. Comillas, ¿de verdad vino solo para felicitarme? De repente, una revelación tardía lo golpeó como un rayo. ¿Podría ella haber notado algo? De vuelta en Backlund, en la posada que Edward alquiló en Hillstoneborough, Edward se estiró y se levantó del sofá. Lilith, que había estado disimuladamente recostada sobre el escritorio, se puso de pie de un salto, arqueó la espalda estirándose, intentando parecer despreocupada mientras decía, Edward, ¿has regresado de tu viaje extracorpóreo? Sí, ¿y tú estabas? Edward se acercó. Comillas, ¿estás aprendiendo a leer y escribir a escondidas? Lilith cerró rápidamente un libro de una patada con la pata trasera y puso cara de inocencia. Comillas, no, la señorita Lilith es demasiado brillante como para necesitar sesiones de estudio secretas. Comillas, ¿en serio? Comillas, en realidad. Está bien. Edward extendió la mano y le acarició la cabeza. Como era de esperar de la gatita más inteligente, con solo unos minutos de lectura al día, ya has aprendido fonética y letras. Impresionante. Ella infló el pecho con orgullo. Comillas, así es. Bueno, entonces, pondré a prueba tu progreso esta noche. Comillas, de acuerdo. Sus ojos brillaron con culpa, y rápidamente añadió, comillas, espera, no, esta noche, la señorita Lilith tiene que salir a cazar ratones. Digo, a digerir la poción. O entonces, ¿qué tal mañana por la noche? No puedo, tengo una reunión con Susie mañana. Comillas, pasado mañana. El día después de que yo, comillas, oh, vaya, Lilith tiene miedo porque no ha estudiado lo suficiente, ¿verdad? Si fuera humana, su carita estaría roja como un tomate. Comillas, bien, pasado mañana será. Trato. Edward le dio un suave apretón a la almohadilla de su pata, fingiendo no notar el destello de pánico en sus ojos. Unos 10 minutos después, la voz de Audrey provino de la bolsa de cuero. Edward, ábrela. Hoy lució un sencillo vestido azul claro y un sombrero con velo, un atuendo común entre las hijas de las familias de clase media de Backlund. Parecía mucho más informal que los vestidos que usaba en los banquetes. Ella saludó a Lilith con un gesto de la mano. Hola, Lilith. Lilith levantó la cabeza e instintivamente respondió, no estoy haciendo. No, quiero decir, hola, Audrey. ¿Qué le pasa? No es nada, respondió Edward alegremente. Lilith ha estado aprendiendo a leer últimamente. Pienso hacerle una prueba pasado mañana, pero estoy seguro de que la más inteligente, la más asombrosa y la más talentosa de ella la aprobará con matrícula de honor. Lilith declaró inmediatamente con convicción, comillas, absolutamente. Pensé que le habías dado a Lilith la poción del camino del asesino para criar a una chica gato, y resulta que solo le estás enseñando a leer. De acuerdo entonces. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante.
Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.